Bueno, buenas tardes compañeros, gracias por estar presente. Hoy desarrollaremos la tercera charla de este ciclo, los tres amores de todo peronista. Como siempre repito, son la patria, el pueblo y Perón. Nosotros en este ciclo de charlas fundamentalmente apuntamos a que los compañeros presentes, más los que nos puedan ver por el YouTube, es que amar a Perón significa conocer profundamente su pensamiento, su palabra, su vida y su obra. Y no solamente conocerla, sino inculcarla, predicarla dentro del movimiento peronista y a su vez fuera del movimiento peronista. Hay que tratar, así como el cristiano, el católico, trata de lograr cada día que cada persona se acerque a Cristo y a los evangelios, eso es en el orden religioso, los peronistas tenemos que trabajar día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en lograr predicar el peronismo. Porque el peronismo es una doctrina de amor y de justicia. Por lo cual, como les dije en la clase anterior, y siempre lo reitero, todo el pensamiento, palabra, vida y obra del general Perón, lo que yo bauticé como el evangelio político del peronismo, no está hecho solamente para los peronistas. Es un mensaje dirigido a toda la población de Argentina. De Argentina, de América del Sur, de toda América y del mundo. No es que nosotros somos un movimiento imperialista o que pretendemos lograr que el peronismo se imponga. No, tiene que ser por la vía de la persuasión. Cada pueblo, cada persona tiene que comprender que lo mejor para su pueblo y para su patria es tomar el pensamiento, palabra, vida y obra de Perón y de Eva Perón e Isabel Perón. Los tres líderes que constituyeron nuestro movimiento. Y todos los compañeros que han dado su vida, que han dado su sacrificio, en pos de mantener la llama encendida. Cuando uno va a la Iglesia Católica y se canta "Esta es la luz de Cristo", yo la llevaré, yo la cantaré, esa es la luz de Cristo para iluminar al resto de los hombres. Bueno, nosotros en vez de la luz de Cristo también podemos plantear la luz del peronismo. Porque la luz del peronismo es la luz de Perón, de Eva Perón y Isabel Perón. Y todo lo que significa el peronismo. Nosotros nacimos el 27 de noviembre de 1943, cuando el general asume como secretario de Trabajo y Previsión y da su primer discurso a los trabajadores. Desde ahí nace el peronismo, en la fecha de nacimiento del peronismo, que no nació el 4 de junio del 43, previo al 27 de noviembre. Eso fue una revolución militar organizada por el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU, en donde sí el general era un poco el ideólogo, era un poco el líder de ese proceso revolucionario. Pero entonces se produjo esa revolución militar fundamentalmente destinada a ¿qué? No fue una revolución para privilegiar a la oligarquía o a los factores que siempre generalmente estuvieron detrás de los golpes militares. Era precisamente porque la oligarquía argentina conservadora y liberal tenía el concepto que la democracia era simplemente votar. Entonces tenían previsto para que el futuro presidente, fuera un miembro de la oligarquía norteña, patrón Costas, hombre dedicado al tema del cultivo de la caña de azúcar, en el norte, en Tucumán, Salta, toda esa zona, y ya lo habían preparado para que sea electo presidente. Entonces, ¿qué hacía la oligarquía? Especialmente en los peones rurales. Le tomaban el documento a la población, a los hombres del campo,
Y el sábado a la noche hacían grandes fiestas donde mataban algunas vacas, se hacía asado, le daban de tomar mucha bebida y los peones rurales quedaban muertos de cansancio después de una noche digamos, de diversión, asado, vino, baile. Y el domingo dormían hasta la hora que sea. Pero los patrones te dieron el documento. Entonces el domingo de la noche se despertaban y decían, hoy había votación. No, pero vos ya votaste, quédate tranquilo. Los patrones votaban por ellos. Por eso es muy sintomático que el general, ante las elecciones del 24 de febrero de 1946, hace exactamente 80 años y un mes, fíjense, casi un mes, el general en la campaña electoral le dijo, vayan a votar, no entreguen el documento, no acepten ninguna fiesta antes del domingo, y si el domingo los patrones se ofrecen a llevarlos a votar, ustedes vayan, porque en el cuarto oscuro son libres e independientes. Eso es lo que significa el voto popular. En el cuarto oscuro nadie te controla. No te controla el patrón, ahora no te controlan los medios masivos, ni las redes. En el cuarto oscuro uno es libre para elegir y puede elegir con conciencia. Por eso, ahora el año que viene, el 2027, vamos a enfrentar elecciones para elegir presidente de la nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires y en cada una de las provincias, y elegir intendentes municipales, como elegir el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cada argentino, y especialmente cada peronista, debe tomar conciencia que la elección de los candidatos que nos van a regir el destino de nuestra patria, de nuestra provincia, de nuestro municipio, por 4 años, tiene que ser un proceso meditado. No pueden las redes y la televisión y la radio y los diarios manejarnos mentalmente, porque la televisión y las redes entran en las casas. Entonces, sistemáticamente predican mentiras con tal que el pueblo no abra sus ojos, no abra su mente. Yo sostengo fundamentalmente que muchos de los que se dicen democráticos, se dicen grandes liberales, aplican el sistema que aplicó y enseñó el líder o el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. ¿Qué decía este nazi, ministro de propaganda de Hitler? Decía, miente, que algo quedará. Entonces, hoy le llamamos fake news. Entonces, machacan mentiras, o sea, ustedes fíjense que muchas veces hablan, bajó la pobreza, el salario mejoró, pero uno ve la realidad, no ve que la pobreza bajó o que el salario es más competitivo, el salario tiene mayor poder adquisitivo, pero es tanto el machacar desde las redes, desde la televisión, desde los programas con periodistas que evidentemente tienen una postura totalmente a favor del gobierno, el mismo presidente los llamó ensobrados, y eso entra todos los días en la televisión. Y muchas veces los compañeros o las compañeras o nuestros vecinos repiten sin meditar, sin analizar esas cuestiones. Entonces, por eso, estudiar, leer el pensamiento, palabra, vida y obra de Perón y de Eva Perón permite a los compañeros y compañeras estar muy bien preparados desde el punto de vista intelectual. Porque la política no se aprende, la política se comprende. Pero para comprender la política uno tiene que leer.
Uno tiene que estudiar, tiene que analizar los procesos históricos, porque de una mala formación histórica, de la mala formación histórica, genera una mala actitud política. Y esa mala actitud política actual nos generará problemas en el futuro. Porque usted grábense este concepto muy claro. La historia es la política del pasado. En cambio, todo lo que vivimos hoy, el presente, será la historia del futuro. Aunque después en el futuro, la historia... Y hay otro concepto también, que nos decía un poco en una canción, Lito Nebbia, el famoso cantante del rock nacional. Para los más jóvenes quizás tienen que buscarlo en YouTube, a Lito Nebbia. Pero Lito Nebbia había acuñado un concepto, y más en una de las canciones, es el concepto del siguiente: la historia la escriben los que ganan, y eso significa que hay otra historia. Entonces, la historia presente nos la relatan mucha gente que por ahí estuvo, que son yo les llamo los nietos de la Revolución Libertadora de 1955. Hoy estamos a 70 años. Entonces, los nietos de los comandos civiles que protagonizaron activamente la Revolución Libertadora, hoy repiten por continuidad ese concepto. Lamentablemente, por fallas de los sectores populares, de los que se pusieron la camiseta del peronismo para captar los votos del peronismo y llegar al poder, no para hacer peronismo, sino para hacer cualquier cosa diferente al peronismo. Muchos que llegan, tratan de convencer al pueblo que tienen su vocación peronista. Pero cuando llegan al poder, hacen todo lo contrario o tergiversan desde la función pública lo que plantea el peronismo. Por eso la necesidad que todos ustedes, compañeros, se capaciten día y noche, porque ustedes son los verdaderos formados en el pensamiento, palabra, vida y obra de Perón, o lo que yo llamo el evangelio político del peronismo. Pueden ser los anticuerpos, pueden marcarles a aquellos que tienen vocación de ser dirigentes, de llegar a puestos políticos, decirles: sí, yo te voy a apoyar. ¿En base a qué te voy a apoyar? En base a tu programa, de lo que propones. Y lo que propone el plan de gobierno, lo que proponen, uno tiene que medirlo o pasarlo por el tamiz, si pasa o no pasa los conceptos del peronismo. ¿Me entienden? Y una vez que la población en general lo elige a este compañero que se asume como peronista, una vez en la función pública, tiene que llevar a cabo lo que prometió, dentro del canon, dentro del espíritu del peronismo. Esa es la única forma que todo suceda en función de que cada funcionario político que asuma el nombre peronismo tiene que trabajar desde su función, sea concejal, sea ministro, sea secretario, sea subsecretario, el lugar que el movimiento le otorgue, tiene que trabajar día y noche. ¿Por qué? Por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, armonizando los derechos del individuo con los derechos de la sociedad y los valores materiales con los valores espirituales, sea desde la nación, sea desde una provincia, sea desde un municipio, sea desde una delegación municipal.
Porque por supuesto que un delegado municipal que depende del intendente, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi delegación en trabajar por la independencia económica? Bueno, tiene que tratar de tiene que estar pendiente de todas las pymes, de todos los comercios que están en su área de la delegación. Porque la delegación inclusive tiene barrios, tiene que trabajar para que la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación esté presente. En ayudar, en colaborar con el comerciante, con la pyme, sea de industrial. Entonces, tiene que bajar a su territorio. Bien, hoy una de las verdades que quiero desarrollar, porque en la primera hablamos de la 14, que define el peronismo como la nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. En la segunda charla nos referimos a la primera verdad, que decía que la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el del pueblo. Esa es la verdadera democracia. Porque democracia, ¿qué significa la palabra democracia? Gobierno, cracia es gobierno. ¿De quién? Demo, del pueblo. La misma palabra, democracia, significa gobierno del pueblo. Así, cuando ustedes escuchan hablar de tecnocracia, esa es el gobierno de los técnicos, de los que supuestamente, por adquirir conocimientos técnicos en las universidades, pretenden conducir políticamente una nación, una gobernación o un municipio. Por eso son los tecnócratas. También se habla de burocracia, gobierno de los burócratas. Son aquellos funcionarios son los llamados funcionarios de carrera, que están permanentemente, gobierne quien gobierne, elija quien elige el pueblo, ellos están detrás de los cortinados. También hablamos de quién, de aristocracia. Aristocracia significa gobierno de los mejores. Entonces, gobierno de los mejores. Nosotros, dentro del peronismo, tenemos que aspirar que la conducción del peronismo sean verdaderos aristócratas, lo mejor. Pero una cosa es ser aristócrata. ¿Cuándo sería un aristócrata del peronismo? Aquel que mejor aplique la doctrina de Perón, el pensamiento, palabra, vida y obra de Perón. Cuando hablan de meritocracia, gobierno de los mejores. Pero también tenemos que pensar en igualdad de oportunidades, porque por supuesto que si existen, digamos, para elegir los funcionarios de gobierno, te dicen, tiene que ser una competencia de currículum. Entonces, claro, te aparecen los funcionarios que además de estudiar en la universidad, como el compañero Walter, que está estudiando antropología en la Universidad de San Martín. El compañero Walter se recibe de antropólogo. Y por ahí gente joven o gente de mayor poder económico, compañero de Walter, después se va a hacer un curso de posgrado en la Universidad de Salamanca o en las universidades francesas. Y después, en 3-4 años, vuelve de Francia o de España con una maestría en antropología. Y después se va a Estados Unidos y hace un doctorado en antropología. Por supuesto que en una competencia de currículum va a pesar la maestría, el doctorado. Ahora, esa persona por ahí de antropología, de la realidad de la sociedad argentina, la conoce muy poco, porque no la vivió. Es un poco como en el mismo ejemplo que el compañero Guillermo Moreno habla siempre de los economistas nacidos en las universidades frente a los verdaderos economistas que saben diferenciar
un remito de una factura. Hoy, recién hace un rato, vengo del cumpleaños, el 80 aniversario, por eso se festejó hoy al mediodía, de la Biblioteca Popular San Martín, en Caseros. Ahora, se contó la historia de esa biblioteca San Martín, que funciona ahí en la calle Pedriguero y Alberdi. Esa biblioteca se fundó el 20 de marzo. Ayer viernes se cumplieron 80 años. De 1946. Se llamaba Biblioteca Popular Juan Domingo Perón. Por supuesto, llegó el 55 y aparecieron los comandos civiles detrás de la Revolución Libertadora. Y los comandos civiles prácticamente, como se dice, apretaron. Le dijeron a los miembros de la comisión directiva que cerraran la biblioteca porque si no los iban a quemar la biblioteca con los libros adentro y ellos adentro. Una violencia que hoy, hablar de esto y los jóvenes dicen, puede ser, sí señores, puede ser. Porque la Revolución Libertadora, que los aviones bombardearon la capital federal, no solamente la Plaza de Mayo, y que produjeron centenas de muertes y heridos con los aviones de aeronavales y de la Fuerza Aérea Argentina, tenían mucho odio. No solamente los militares intervinieron en ese proceso, había muchos civiles que se autotitulaban comandos civiles, que eran eso, el nacimiento del terrorismo en la Argentina, está en esa época. Cuando hablan de terrorismo, después vino la guerrilla, sí, pero la guerrilla nació antes en la Argentina, por los comandos civiles, que se autotitulaban liberales, conservadores, que hablaban de por la libertad. Fíjense lo que le llamaron Revolución Libertadora. Y el actual gobierno, viva la libertad carajo, ¿para qué? La libertad ¿para qué? Para hambriar al pueblo argentino, para sumirlo en la pobreza. Libertad para cerrar miles y miles de pymes. ¿Libertad para qué? Para que nuestros recursos naturales se exporten al exterior a precios viles. O, en función de impulsar la industria minera, quieren derogar la ley de glaciares, que tiene que ver con el agua que desciende de la cordillera. Porque ahora estamos viviendo en Medio Oriente el problema del petróleo, de la guerra detrás del tema del petróleo. Pero en este siglo XXI, estimados compañeros y compañeras, esto que estamos viviendo hoy por el petróleo se va a vivir por el agua dulce. Porque con el agua dulce uno produce alimentos. Con el agua dulce uno si no tiene agua dulce, potable, se muere en poco tiempo. Fíjense la importancia. Uno con el petróleo no come. Uno con el petróleo no puede tomarlo, el petróleo. ¿Es importantísimo? Sí, es importantísimo. Pero el agua dulce y potable es mucho más importante. Y nosotros, en América del Sur, con la cordillera de los Andes, es una fuente de agua dulce. La Antártida es una fuente de agua dulce. El acuífero guaraní, en el límite de las tres fronteras, cerca de Puerto Iguazú, es toda esa zona. El acuífero guaraní, donde está en territorio de Brasil, de Paraguay y de Argentina. También es un recurso importantísimo. Por eso hablan de la triple frontera y que en la triple frontera hay terrorismo. Le meten muchos temas. Así como hablaban de Irak, que tenían las armas de destrucción masiva y fue toda una mentira para entrar en Irak y quedarse con el petróleo de Irak, así van a generar mentiras sobre la zona de la triple frontera para quedarse con el acuífero guaraní.
Entonces, fíjense la importancia que tiene que nosotros, además de estudiar a Perón, tengamos presente toda la situación que se vive. Porque grábense a fondo este concepto de un gran teórico alemán, Clausewitz. Él decía, la guerra es la continuación de la política por medios violentos, por la fuerza. Eso es la guerra. Pero siempre es la política la que conduce el proceso. O sea, cada peronista debe pensar que tenemos que evitar la guerra, trabajar por la paz, pero nosotros podemos querer la paz, pero hay intereses que le tienen mucho hambre a nuestra Patagonia, le tienen mucha hambre, ya están en Malvinas y en todo lo que significa el territorio acuático que rodea las Malvinas a las islas del Atlántico Sur, porque hay recursos de minerales, petroleros, y está fundamentalmente el tema de la discusión por el territorio antártico, en la que está metida Chile, está metido nosotros y está metido Inglaterra en la misma zona. Entonces, por eso el compañero Guillermo siempre predica en todos los medios radiales, cuando lo interrogan, abre los ojos al conjunto de la población argentina y a la clase dirigente argentina. Ojo con el tema de Chile, porque uno es hermano, quiere al pueblo chileno, pero la dirigencia chilena, muy inclinada o muy simpatizante de los ingleses, tiene un acuerdo estratégico de defensa mutua entre Inglaterra y Chile. Pinochet era pro-inglés de aquí a Júpiter, pero Boric, socialdemócrata, también. Y ahora viene Katz, también. Siguen siendo la línea ideológica pro-inglesa. Porque hicieron acuerdos de defensa mutua. ¿Para qué? ¿Para defender la isla de Pascua? Es para estar, porque en Malvinas están los ingleses. Y del otro lado de la cordillera de los Andes están los chilenos. Con ese pacto de defensa mutua con Inglaterra. ¿Cuál es el jamón del sándwich? Nuestra Patagonia y todos sus recursos. Entonces hay que estar muy presente. Por eso tenemos que trabajar día y noche para que el peronismo sea el nuevo gobierno a partir del 2027. Y una vez que el peronismo llegue al gobierno, ¿pero para qué vamos a llegar al gobierno? Para reindustrializar el país, para generar trabajo. Y precisamente una de las verdades peronistas, que vendrían después de la que ya he desarrollado, sería, para el peronismo reconoce una sola clase de hombres, los que trabajan. Eso dice una verdad peronista, la cuarta, quinta. Para el peronismo no existe más que una sola clase de hombres, los que trabajan. El marxismo habla de lucha de clases, porque hablan de dos clases: los explotados y los explotadores, los burgueses y los proletarios. Nosotros hablamos de una sola clase de hombres, los que trabajan. Los trabajadores pueden ser metalúrgicos, pueden ser comerciantes, de cualquier rama, son trabajadores. Pero los patrones, los dueños de las pymes, también son trabajadores. Porque la clase anterior, ¿qué hablamos? Hablamos que una de las verdades peronistas, como la doctrina económica, ¿qué dice? El capital debe estar al servicio de la economía y la economía al servicio del bienestar social. Y también definimos economía. ¿Qué significa el concepto de economía? Así que dice ecología, bueno, economía. ¿Cuál es el concepto? La economía es que genera los bienes
y servicios y los distribuye con justicia. Eso es el concepto de la economía. Producir bienes y servicios y distribuirlos con justicia. Por eso las pymes, que son la inmensa mayoría de las empresas en el país, son conducidas por verdaderos trabajadores. Los dueños de las pymes, en general, van a las fábricas, a primera hora abren la fábrica los dueños y se van a última hora. Y están hoy tan atacados los propietarios, los dueños de las pymes, como los trabajadores. Son ellos los que hacen malabares para tratar que no cerrar la empresa. Porque para un verdadero propietario, trabajador, empresario, o empresario, trabajador, es un dolor inmenso tener que despedir trabajadores, porque él sabe lo que le costó formar trabajadores especializados en el área que él desarrolla. Entonces, el propietario, el pyme, es tan trabajador como el obrero metalúrgico. Ahora, es distinto los grandes grupos empresarios en donde son accionistas. Entonces, uno puede ser accionista, uno puede ser accionista y tener el 90% de las acciones de Coca-Cola, por ejemplo, vamos a decir cualquier empresa, el 90% de las acciones. Pero ¿quién es el que trabaja? Es el CEO, es el gerente general. Pero el gerente general no deja de ser un empleado, con más nivel, con más poder económico, más estatus, pero sigue siendo un empleado de los accionistas. Y yo soy accionista, hipotéticamente, por supuesto, del 90% de las acciones de Coca-Cola en Argentina. Pero yo de trabajador no tengo nada, simplemente invertí en acciones. Como pasa lo mismo con los propietarios de las principales tierras de Argentina, que son los propietarios de la pampa húmeda, de las tierras más una de las tierras más fértiles del mundo. Que la gran mayoría son socios de la sociedad rural. ¿Esos son trabajadores? No, esos son rentistas. Alquilan la tierra, ¿a quién? A los productores agrarios, a los que producen, a los que ponen, a los productores agrarios, a los que organizan la producción de trigo, de soja, de maíz, que contratan a los contratistas que van con las máquinas, contratan a los trabajadores. Ese es un trabajador, el productor rural, que le tiene que pagar casi el 50% de lo que produce. O sea, vamos a suponer, me alquilan un campo de 1000 hectáreas en la pampa húmeda. No me cobran X valor en dólares. Me cobran el 50% de la producción. Si ese campo me rinde, vamos a poner 1000 toneladas, digo un ejemplo, o sea, un técnico para mí, yo un ejemplo hipotético, ese campo me rinde 1000 toneladas, yo tengo que dejarle 500 toneladas al dueño del campo. ¿Qué produce? ¿Qué trabaja el dueño del campo? Por tener la tierra nada más, se lleva la mitad de lo que produjo ese campo, en base a mi esfuerzo de inversión, de tecnología, de trabajo, día y noche, llueve, truene, granizo, lo que sea. Bueno, precisamente uno de las tareas que va a hacer el próximo gobierno peronista es generar, recrear, actualizar la ley de arrendamiento rural para que el porcentaje que cobren los dueños de la tierra no sean tan grandes como el 50%. Sea mucho menor el alquiler que pague el productor agrario, el que pone el trabajo, el trabajador agrario como empresario. Entonces, eso le baja sensiblemente el costo que le sale las 1000 toneladas de trigo, por ejemplo. Entonces, al bajarle el costo,
el gobierno va a poder aplicar retenciones a esas toneladas de cereales. Con ese porcentaje de retenciones va a cumplir dos funciones fundamentales. Poder pagar la deuda externa que contraen todos estos gobiernos, Macri, después vino Guzmán y después Milei, Caputo, por un lado, y por otro lado, separar el precio del maíz, del trigo, de la soja, internamente. Entonces, por eso es tan importante que tengamos presente que nosotros, el peronismo reconoce una sola clase de hombres que trabajan. Y la otra verdad, en los pocos minutos que me quedan de charla para ustedes, es otra verdad muy precisa. En la nueva Argentina, el trabajo es un derecho el trabajo. Y también es un deber, porque cada uno de los argentinos debe producir por lo menos lo que consume. Por eso es tan importante que el próximo gobierno peronista, que va a basar toda su potencia y desarrollo en la reindustrialización del país, esa reindustrialización va a ser precisamente para impulsar el trabajo que genere dignidad en todos los que hoy están desocupados, porque van a trabajar, van a tener derecho y van a tener la posibilidad de trabajar, y a su vez van a también cumplir el deber de producir por lo menos de lo que consume. Por eso, cuando se habla, inclusive dentro del sector del peronismo, que hay que fomentar los planes sociales para que tengan un ingreso que dependan de los impuestos, que dependan de cualquier otra variante, pero que no trabajen, no generan dignidad en la persona que recibe un plan social, porque no produce por lo menos lo que consume, recibe solamente un plan, y eso le quita dignidad ante sus propios hijos, ante sus nietos. También al no trabajar, no tiene derecho a organizarse sindicalmente, a reclamar sus derechos, a pedir aumento de salarios. Por eso es tan importante que trabajemos día y noche para que el próximo gobierno peronista, sus dirigentes en todos los órdenes, tengan muy claro la doctrina peronista y la lleven a la práctica. Por eso cada vez que ustedes asisten a esta charla, sea en forma presencial o sea en forma virtual, no tienen que quedar en cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tienen que, como les dije siempre, tienen que leer ustedes a Perón, tienen que estudiar ustedes a Perón. Yo simplemente los animo, solamente los estimulo a que se pongan en marcha. Porque acuérdense otra frase del general siempre: cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. O sea que cada uno debe preocuparse por formarse cada día mejor. Porque cuanto más se forme, va a estar en mejores condiciones para predicar el peronismo y también para exigir a los que quieran ser dirigentes que estén bien formados, mejor formados que ellos. Porque uno puede renunciar a un puesto, a un lugar de lucha, si eligen o ponen delante de uno a alguien con mayores cualidades personales e intelectuales como peronista. Porque elegir paracaidistas que llegan simplemente porque son fulano de tal y los presenta otro fulano de tal, así no va la cosa. El peronismo se tiene que llenar de conducción, de compañeros que han militado, que han hecho la conscripción, que se han formado y que quieren llegar a ser suboficiales o oficiales, tienen que acreditar que han militado y que se han formado y capacitado. Bueno, compañeros, los espero, si Dios quiere, el próximo sábado, continuando estas charlas acá desde la cabaña, con los compañeros de Principios y Valores, en Ciudadela, invitándolos no solamente a participar, como lo han hecho hasta ahora, en forma presencial, los que están cerca, que
viven cerca de Ciudadela, Casero, toda la zona de 3 de febrero, sino que estas charlas que se suben por YouTube, gracias al compañero Walter, la puedan difundir, la puedan hacer llegar a cuantos compañeros ustedes consideren necesario a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Principios y Valores es un partido que apunta a que el peronismo como movimiento se fortalezca y crezca cada día más. Buenas tardes a todos, gracias por todo.